Así es, estamos listos para desarrollar la entrevista de esta mañana. Estamos en el 10 de mayo de 2021 y como se lo veníamos anunciando desde que comenzamos el programa, hoy vamos a conversar con el ministro de Justicia y Seguridad. Hay muchos temas relacionados con la seguridad pública. Sabemos que el presidente de la República anunció y dijo cuando Gustavo Villatoro se convirtió en ministro de Justicia y Seguridad que se iba a reenfocar la materia de seguridad pública en el país. Además, pues hay temas que hablar, como por ejemplo el accionar de las pandillas y situaciones que han ocurrido pues en las últimas horas. Pero vamos a poner un poco de contexto y luego saludamos a nuestro invitado de esta mañana. Luego que el fin de semana saliera a la luz la masacre de Chalchuapa, las autoridades incrementaron las investigaciones y aseguran que Hugo Osorio Chávez saciaba su desviación sexual, cazando a sus víctimas en redes sociales. También creen que atentó contra salvadoreños que intentaban migrar hacia Estados Unidos. Las autoridades realizaron la presentación de 11 presuntos cómplices de Chávez Osorio y algunos estarían ligados al tráfico de personas. Por ahora, la Fiscalía y la Policía se concentran en la vivienda de Osorio Chávez en la comunidad Las Flores, en las afueras de la ciudad de Chalchuapa, donde se presumen estarían enterradas más víctimas, que se suman a las 2 mujeres y los cuerpos de 2 hombres descubiertos la madrugada del sábado. Esta mañana conversaremos sobre este y otros temas con el ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro. Bienvenidos a la entrevista de Hechos AM. Así es, el ministro de Justicia y Seguridad está con nosotros en este espacio y vamos a comenzar la semana pues conversando con él. Gustavo, pues un gusto recibirlo, un gusto saludarle, bienvenido. Gracias, Manuel, un gusto estar acá con ustedes, poder compartir, no sin antes pues mandar un mensaje a todas las madres en su día. Esperamos que pasen un feliz día rodeado de su familia. Gustavo, comencemos hablando sobre el caso de Chalchuapa. Se ha capturado a 11 personas y usted decía ayer que van a tardar por lo menos varias semanas en hacer toda la investigación debido pues a lo complicado que se ha tornado este caso. Sí, es un caso, Manuel, hay que decirlo, que gracias a la pronta y efectiva reacción de nuestros equipos 911, en coordinación incluso con equipos tácticos, logramos pues ingresar a la vivienda y capturar en flagrancia al hechor. Preliminarmente teníamos una escena con un doble homicidio de 2 mujeres, que es lo que se apreciaba al solo ingresar a la vivienda, y luego pues del chequeo rutinario que se tiene que hacer de toda la vivienda. Esto fue en horas de la madrugada. Es que nuestro personal policial pues advierte que había una fosa y a simple vista se observan 2 cadáveres adicionales. La escena bastante fuerte y es lo que activa ya todo el trabajo de colaboración con la Fiscalía, y desde primeras horas se inicia todo este procedimiento allá en Chalchuapa. Gustavo, ¿cuál es el perfil que tienen ustedes de esta persona? Un hombre de 51 años. Hasta ahora las investigaciones pues no dan mayores elementos, pero se ha dicho de que es una persona que tiene pues un amplio historial de hechos delictivos y que a medida han ido trabajando, han ido descubriendo más y más elementos que dan cuenta de todo lo que esta persona podría estar involucrada. De hecho, ayer se hablaba de que por lo menos podría haber participado en 40 homicidios, según lo que estaba diciendo de forma preliminar. Sí, decir, nosotros como policía, como ministerio, la verdad es que tenemos que esperar la pericia psicológica de este sujeto. Sin embargo, eso no nos limita a poder tener ciertos parámetros ya sobre el accionar de esta persona. Como ustedes saben, estuvo en el cuerpo policial y fue expulsado del mismo allá por el 2005, y desde ese momento ya tenía una conducta, digamos, bastante desorientada en el tema en el tema sexual. Y es así como al salir de la policía, prácticamente él ingresa a un centro penal, fue capturado, procesado y condenado por el delito de estupro, que eso quiere decir una violación en una menor, y pasa ahí más o menos 5 años al salir, entre 2010 y 2011,
pues él vuelve a esa su actividad. El perfil de él, pues todo nos indica que es un psicópata, ¿verdad? Que son parte de los temas que hemos estado trabajando y que también a nivel policial hemos estado hablando de la necesidad de poder crear una unidad precisamente para poder analizar estos perfiles psicológicos. Esto, porque no nos enfrentamos acá a un loco. Este es un psicópata. Él entiende claramente la gravedad de los hechos que está cometiendo y luego imagínate que ya allá por el 2000, a finales del año pasado, nosotros recibimos una orden de captura judicial en contra del sujeto, también por un delito de sexual relacionado, en este caso pues una violación, que fue prácticamente al solo llegar a la subdelegación el detenido, pues se le hizo saber de esa orden de captura judicial, lo cual se acumula a todo lo que eventualmente vamos a tener en estos días que vienen. Se habló de 11 personas detenidas que podrían estar relacionadas con los hechos que ocurrieron ahí en la lotificación Las Flores en Chalchuapa. ¿Cuál sería el vínculo de esta persona con este otro grupo que estarían pues relacionados, según las primeras investigaciones, en esta situación que se ha dado y con otros hechos que se hayan cometido en esta zona de Chalchuapa? Sabemos que Chalchuapa es un municipio de Santa Ana que en determinado momento ha saltado a las noticias por hechos de violencia, por situaciones que han ocurrido ahí en varias comunidades, pero digamos, ¿qué datos tienen ustedes respecto a la vinculación del hechor en este caso o el presunto responsable del múltiple crimen con este otro grupo de personas? Sí, estas capturas se hacen en el marco de toda la evidencia encontrada en la vivienda, también el cruce de información sobre el dato de las denuncias que tenemos de personas desaparecidas y ahí es donde vamos encontrando también otra característica, digamos, de este homicida en serie o asesino serial, y es que en algunos casos asesinaba por encargo, ¿verdad? También vemos una relación bien cercana con algunas personas de estas que se dedican a llevar salvadoreños a otros países, y presumimos que algunas de esas personas que le pagaron a estos sujetos, pues muchas probable que desgraciadamente pues las podamos encontrar en las excavaciones que se van a hacer en esta casa. Pero es decir, ese cúmulo de evidencia, de cruces de información, toda el tratamiento de la evidencia que encontramos en la escena es la que nos lleva a abrir y desplegar un operativo policial para poder dar con estas 11 personas, que naturalmente el tiempo nos va a ir dando la relación o la incriminación para fortalecer esa línea base que tenemos actualmente en las investigaciones preliminares. Ministro, ¿qué le dicen ustedes a la gente que vive en Chalchuapa y que en determinado momento conocieron tal vez a esta persona y su accionar? Hay mucha gente que a veces sabe bastantes cosas y no las dice porque dice que tiene miedo, porque no se quiere involucrar, pero que tal vez son pistas que les pueden dar a ustedes, digamos, esos elementos a armar el rompecabezas en que se ha convertido este caso. Sí, naturalmente. Y bueno, y gracias a la denuncia ciudadana, Manuel, es que logramos la aprehensión de este sujeto. Es decir, si hay una colaboración, naturalmente todas aquellas personas pues, que tengan algún tipo de información adicional, casi que nuestra subdelegación de Chalchuapa se ha convertido en nuestro centro de mando alterno, porque tenemos el principal que está frente a la vivienda y en la vivienda, pero en la subdelegación de Chalchuapa hemos instalado no solo el personal de diferentes áreas de la policía, sino también parte de la Dirección de Atención a Víctimas del Ministerio de Justicia, también está ahí presente para darle naturalmente atención a todas estas personas que van a ir acercando, unas en busca de sus familiares y otras naturalmente para poder aportarnos más elementos indiciarios. Hablaron
para solicitar ayuda porque estaban ocurriendo estas situaciones que eran anómalas. Se dice que habían visto a una mujer que iba corriendo, que este sujeto la iba siguiendo con un objeto para golpearla, la golpea, la mete de regreso a una casa, y entre la reacción que hubo de la policía y el momento en el que llegan hay un espacio de tiempo que en determinado momento se dijo que era demasiado prolongado. Pero ¿qué dicen ustedes? Me imagino que usted, que estuvo ya viendo este caso muy de cerca, habló ya con los encargados de la gente de la policía ahí en Chalchuapa. Sí, vea, Manuel, lo cierto es que en este tema, aunque uno haga o deje de hacer, pues siempre salen voces disonantes o que cuestionan el tiempo. Pero lo cierto es que más allá de cualquier tipo de señalamiento sin fundamento o fundamentados, pero en su mente, hemos llegado a sacar de la sociedad a este psicópata con un perfil bastante peligroso hacia las mujeres. Y eso es lo que nosotros estamos trabajando, ¿verdad? Naturalmente, en todo, como en todos procedimientos, hay oportunidades de mejora. Hubo naturalmente también un tiempo en lo que se coordinó con nuestro patrulla, nuestro personal 911, con el personal táctico, ¿verdad? Claro. Digamos que son temas que a nosotros pues nos dejan algunas oportunidades de mejora respecto a la capacidad para poder abrir puertas, que eso es lo que encontramos nosotros al revisar el procedimiento, que nuestros equipos de 911 generalmente no andan este tipo de herramientas, porque naturalmente son herramientas para nuestros equipos tácticos, ¿verdad? Ministro, se hablaba en un principio de 4 cadáveres. Se dijo que entre las víctimas estaba una mujer y sus 2 hijos y otra persona más que se presume era hermano, en este caso, de la persona detenida y como principal sospechoso de este múltiple crimen. ¿Han logrado establecer ustedes el vínculo, digamos, entre las personas que están fallecidas, entre los muertos y, digamos, la relación que podían tener en determinado momento con esta persona que está detenida ahora acusada de este crimen? Sí, digamos que las 2 mujeres sí tenían una relación sentimental con el detenido. Hay una presunción de que la persona, los de sexo masculino que están ahí, tiene relación con el sujeto. De hecho, hemos encontrado abundantes documentos de identidad adentro de la vivienda, y el vehículo incluso que andaba el detenido también está a nombre del hermano que presumimos que está ahí en la fosa. Son temas que naturalmente todo este trabajo de levantamiento, de excavación que viene en estos días, Manuel, desde ayer, en coordinación con la Dirección General de Centros Penales, pues estamos construyendo toda la infraestructura necesaria para poder trabajar la escena, porque sabemos que estamos en tiempo de invierno, el área es abierta, y sí, estamos desde ayer trabajando, como te digo, con centros penales para poder construir una especie de galera para que nos permita poder trabajar aún en lluvia. Vamos a hacer excavaciones, no hay lugar en el patio para desagüe, por ende era necesario construir toda esta infraestructura, y esperamos ya, esto es manejo de la Fiscalía General de la República, pero esperamos a partir de mañana ya empezar los trabajos una vez sea construida la infraestructura que necesitamos ahí en la zona. Me imagino que ustedes esperan que las personas que tienen familiares desaparecidos, por lo menos en la zona de Occidente, se acerquen también para ver si los documentos de sus parientes están entre los documentos que han encontrado en la casa de esta persona. Sí, esta es la labor que vamos a hacer, Manuel. Nosotros vamos a estar contactando a las familias en base a la documentación que hemos encontrado, y como te digo, también existen denuncias. Esa labor es la que vamos a estar haciendo con este equipo multidisciplinario que ya tenemos en la subdelegación de Chalchuapa. Ministro, a raíz de este caso en el que hablamos de personas... Sí, vea, Manuel, siempre lo hemos dicho, el tema del tratamiento de desapariciones es bastante complejo, complicado, requiere la coordinación interinstitucional y activar diferentes protocolos, y eso es lo que hemos estado revisando. En ningún momento
nosotros como policía ni como ministerio hemos dejado de trabajar los casos que tenemos en investigación con la Fiscalía y hemos estado generando las hipótesis, aclarando hipótesis, corriendo las hipótesis, estableciendo de manera probatoria, digamos, o indiciaria, si esa hipótesis vale la pena continuarla o tenemos que movernos a otra hipótesis por lo mismo, por las diferentes aristas que hay detrás de una persona desaparecida. No son investigaciones sencillas, son investigaciones complejas, pero como tú has visto, ya llevamos más de 15 días en una operación policial bastante estresada a nivel nacional y hemos hecho importantes capturas de personas relacionadas a homicidios, desapariciones. El caso incluso de Chalchuapa está relacionado también a homicidios y desapariciones. Es decir, hemos estado en una actividad bastante fuerte precisamente para ir impactando y desbaratando a estas mentes que tienen esa maldad de matar, desaparecer o de desaparecer y luego matar, ¿ya? Porque pueden ser eventos, no necesariamente son eventos continuados. Igual tú has visto dentro del plan control territorial también muchas veces hemos hecho aprehensiones en flagrancia de grupos irregulares que llevan adentro a personas que no tienen ninguna relación con él, que lo más seguro es que iban en rumbo a ser desaparecidas. Es decir, el trabajo es cierto y lo reconocemos, hace falta mucho por hacer todavía en materia de seguridad, pues, pero sin embargo estamos construyendo y fortaleciendo todo este trabajo con la Fiscalía también, para poder dar lo más pronto posible con los responsables, pero no hemos dejado de trabajar, Manuel. Yo sé, cada persona, cada familia pide que se vea su caso con vehemencia, con fortaleza, pero eso es lo que estamos haciendo, ¿ya? Desgraciadamente, esto no es un tema de que vamos a llenar con el calor popular o lo que dice la gente. Ya necesitamos pruebas, necesitamos evidencia para poder sortear en conjunto con la Fiscalía el control jurisdiccional respecto a que si los indicios que tenemos son suficientes como para poder mantener a una persona en detención. Es diferente a hacer una investigación periodística o a sacar un tuit o a mencionar algo, porque eso al final, muchos de ellos incluso son falsos. Sin embargo, ese no es el trabajo institucional que se nos requiere por Constitución y por la ley. Es decir algo, pero llevar la evidencia que sustente ese algo que estamos presentando. ¿Ya? ¿Cómo define usted, ministro, la coordinación con la Fiscalía General de la República? La Fiscalía tiene un cambio de titular. El titular que está ahora pues tiene el denominador común con su persona, que ambos han estado pues trabajando en la Fiscalía General de la República en tiempos previos. ¿Cómo cambia el enfoque en materia de temas tan sensibles como el de las desapariciones? El hecho de que ahora pues tanto usted como en este caso el nuevo fiscal tengan, un trabajo previo como en el trabajo fiscal. Sí, esto naturalmente es algo positivo, Manuel, y bueno, el sábado me mantuve en constante comunicación con el señor fiscal general, naturalmente para ir haciendo todas estas coordinaciones. Ellos tenían en la escena, 4 unidades fiscales trabajando, la Fiscalía de Santa Ana, la Fiscalía de Feminicidios, la Fiscalía especializada y aparte pues el criminólogo que tienen y es diferente, y eso facilita poder tener un conocimiento previo del señor fiscal, haber trabajado juntos casos bastante complejos en el pasado, pues esto naturalmente facilita la comunicación y permite fortalecer ese vínculo, ese matrimonio constitucional que tenemos con la Fiscalía, y él también lo ha manifestado. Las investigaciones deben de desarrollarse, no pueden existir una sin la otra.
Ya ellos dirigen la investigación y tienen la exclusividad de la acción penal, y nosotros pues lo que tenemos que hacer es trabajar de la mano con ellos, pero es algo positivo, Manuel, es algo que en definitiva se va a traducir en un combate mucho más efectivo y conectada con esta nueva visión del plan control territorial, que naturalmente vamos a apostarle a hacer esa reversión de las tasas de impunidad para dejar de hacer atractivos ciertos delitos, como naturalmente los de mayor impacto social, en este caso homicidios, desapariciones, delitos contra menores y mujeres, y también en ese círculo, en ese perímetro que hemos definido como delitos de mayor impacto, pues también se encuentran las extorsiones, pero eso es lo que he dicho, que lo vamos a trabajar también con algunas modificaciones de leyes que no están relacionadas a materia penal, pero que también nos van a ayudar a reducir los índices. Ministro, ¿son las pandillas las que están detrás del creciente número de desapariciones, o en el fenómeno de las desapariciones son las pandillas las que están cometiendo este delito? No necesariamente, Manuel, que tienen una participación importante dentro del fenómeno, sí, pero por ejemplo el sujeto de Chalchuapa, él no es pandillero. Al momento no hemos encontrado una relación con pandillas, sin embargo está relacionado a desapariciones. Ya en el pasado también hemos visto cómo de una relación familiar pues deviene eso también en una desaparición. Si bien es cierto, ellos aportan una cantidad en este fenómeno, pero no necesariamente son ellos los responsables. El fenómeno está bastante disperso. Sin embargo, en el tema de las desapariciones de pandillas, pues es importante siempre mantener como las mismas recomendaciones que mencionábamos ayer para con nuestros hijos, en el sentido de que sepan administrar sus redes sociales. Estos no son tiempos para andar publicando todo lo que se hace, cómo se hace, qué necesito, porque eso, curiosamente, el tipo hacía sus pescas o seleccionaba a sus víctimas a través de las redes sociales, o tú te acuerdas antes que aparecían unos cintillos en los programas juveniles con los números de teléfono que decía ando buscando esto y esto. Entonces, yo creo que es bueno estar generando tanta información, porque recuerden que no solo los ojos de sus amigos que los quieren ver son los que pueden tener acceso a esa información. Hay otros mentes oscuras y antisociales que también andan buscando esa información, y tenemos que tener mucho cuidado. Tampoco son tiempos de irse de la casa por las rebeldías naturales de la juventud y de la adolescencia, porque precisamente pues hemos encontrado muchos de los casos que nos reportan como desaparecidos, pues tienen este fenómeno, que a veces por enojarse con los papás ellos se van de la casa, y yo creo que esto también no son tiempos para andar haciendo este tipo de rebeldías, y aquí también hace falta un mensaje bastante de disciplina por parte de los padres, y tomar como familia pues las medidas para que esto no se dé, porque no es normal que se estén dando estos casos que no están relacionados a un quehacer delincuencial como los casos que sí estamos trabajando en coordinación con la Fiscalía. Ministro, si hablamos de casos de desapariciones, ¿cuál es el porcentaje o el promedio de ustedes tienen de casos resueltos? Porque esa es una situación importante cuando hablamos de un fenómeno, porque el mismo director de la policía ha dicho que en muchas ocasiones la gente que se reporta como desaparecida aparece, pero que esto no se descarga de los casos que ya están activos. O, digamos, la familia encuentra a la persona y no reporta que lo ha encontrado. ¿Cuál es el promedio que tienen ustedes de casos resueltos de personas desaparecidas? El promedio es superior al 50%, Manuel, de casos que aparecemos, y nada menos. La semana pasada teníamos el día viernes, sostuvimos una reunión con todos los jefes de las 19 delegaciones de policía, precisamente para girarles lineamientos y seguir, mejorar, digamos, esos protocolos de atención en aquellos municipios donde tenemos personas reportadas, para mandar
mandar a verificar si ya esas personas aparecieron. Y es para mejorar el tratamiento de este fenómeno, pero digamos que en respuesta a tu pregunta, el porcentaje es superior al 50% de los casos que estamos encontrando o que se resuelven porque efectivamente o se habían ido de la casa hacia otro familiar o la persona había tenido algún accidente y se encontraba en el hospital y la familia no sabía. Esos casos son los que se están resolviendo. Muy bien, vamos a hacer una pequeña pausa comercial. Tenemos más preguntas para el ministro de Justicia y Seguridad, Gustavo Villatoro, quien nos acompaña y con quien iniciamos la semana de entrevistas aquí en Hechos AM. Volvemos enseguida. Mañana de día lunes, hoy es 10 de mayo de 2021, para muchos ciudadanos es un día de asueto, pero aquí en Hechos AM estamos trabajando y conversando sobre temas de muchísima actualidad. Hoy tenemos como invitado al ministro de Justicia y Seguridad, Gustavo Villatoro, y estamos hablando de temas que han acaparado mucha atención mediática en estas últimas horas, como por ejemplo el caso de Chalchuapa y también el caso del tema de las desapariciones. Abordábamos un poco sobre estos temas, pero también hay otros que están en las agendas. Ministro, en la semana anterior cerrábamos prácticamente la semana con información de una orden de captura, en este caso contra un político salvadoreño. Hablamos del expresidente de la Asamblea Legislativa, Norman Quijano. Queremos saber cuál es, digamos, el tratamiento que le están dando ustedes, en este caso como Ministerio de Justicia y Seguridad, a este caso en específico, en el que ya hay una orden de captura girada, en este caso por un tribunal. Bueno, en estos casos de órdenes de captura, Manuel, pues nosotros recibimos la orden. Para el caso del exdiputado Norman Quijano, pues sabíamos con anticipación que había abandonado el país, casi que un día antes de que se presentara el requerimiento. La orden de captura vino días posteriores y aquí es donde ya nosotros activamos todo el protocolo policial con Interpol y naturalmente pues serán las autoridades de la Fiscalía junto con el juez en que en su momento van a poder solicitar una eventual extradición del vecino país de Honduras para el exdiputado. Pero no hay una difusión roja todavía. Eso es la coordinación que se está haciendo. Una vez nosotros recibimos las órdenes judiciales, se activa el protocolo de Interpol. Recuérdate que Interpol es una policía internacional que también no es un tema de que nosotros voluntariamente, o sea, que depende de nosotros. Esto lleva su trámite y eso es lo que estamos esperando. Ministro, hay una situación ahí un tanto compleja en torno al caso del doctor Norman Quijano, en el sentido de que él sale del país prácticamente unas horas antes de que se conociera que se iba a presentar un requerimiento en su contra o que se iba a presentar una acusación formal de parte de la Fiscalía. Digamos, ¿qué elementos han encontrado ustedes entre la salida del país y la declaración que da en este caso el exfiscal? Bueno, nosotros ahí, Manuel, lo que tenemos como Ministerio de Justicia en coordinación con Migración y Policía es que él efectivamente salió un día antes en un vehículo placas cuerpo diplomático con pasaportes diplomáticos y el margen de maniobra que teníamos nosotros era bastante corto. Es más, ni siquiera sabíamos que iba a haber o que se iba a presentar un requerimiento. Recuerda que este caso, por el tratamiento que hemos tenido y el divorcio que hemos tenido últimamente con los últimos dos fiscales generales, como policía sabíamos poco de esto, ¿ya? Entonces, que son de las cosas y oportunidades de mejora que tenemos con el nuevo señor fiscal general, precisamente para vivir en beneficio, en procura de los salvadoreños, poder vivir bien este matrimonio que ya nos da la Constitución para ser todavía más efectivos en el combate a la criminalidad. En este caso, pues desgraciadamente nosotros no teníamos ningún conocimiento previo y pues ahora el procedimiento de extradición. También justamente antes se dio la denominada Operación Monarca, que puso tras las rejas, en este caso, a dos exalcaldes, al alcalde de Zacatecoluca y al alcalde de San Rafael Obrajuelo,
dos municipios del departamento de La Paz. Ustedes en algún momento, por lo menos Seguridad Pública decía y advertía a otros funcionarios que también podrían estar relacionados en algún tipo de delito respecto a que tenían conocimiento de que si estaban saliendo del país o que estaban huyendo. Digamos, ¿cómo digamos, describen ustedes esta situación que se dio con la captura de estos dos exalcaldes y también con esta situación de la presunta huida de gente que estaba vinculada al trabajo municipal y que podría estar relacionada a posibles investigaciones sobre cometimiento de delitos en las municipalidades? Sí, naturalmente lo que nosotros tomamos es una decisión para cargar en nuestro sistema estas alertas. En ningún momento esto significa que estas personas no pueden salir del país o algo, pero el fenómeno, y lo hemos estado monitoreando, efectivamente luego de las capturas, más o menos son 5 alcaldes, exalcaldes de diferentes municipios los que han estado saliendo del país, incluyendo algunos exdiputadas también, y esto es precisamente, bueno, el mismo sistema fue el que nos alertó cuando el exfiscal nos anuncia que iba a entregar una orden de captura en contra del exdiputado Norman Quijano. Nosotros, gracias a esa información, pues ya sabíamos que el imputado, el exdiputado, había salido del país. Eso lo estamos monitoreando. La operación Monarca efectivamente deja un mensaje bastante claro de con qué impunidad actuaban antes los gobiernos locales. Pero es porque esa impunidad no es una matonería local. Esto, pues sabían que tenían todo el soporte a nivel de la composición de la asamblea, ese matrimonio que vimos en los últimos años de la asamblea legislativa entre Arena y el FMLN, que también le llevaba a tener una cobertura casi de complicidad por parte del ente contralor, en este caso la Corte de Cuentas, porque eran eventos que los cometían, como decimos, a plena luz del día, con esa impunidad de que sabían que nadie los iba a tocar. Sin embargo, es donde siempre la justicia y el trabajo efectivo siempre llega. Hay algo importante, Manuel, que resaltar, y es que también tú, imagínate, ya llevamos más de 3 semanas con una gran actividad policial. Hemos detenido a otros servidores públicos relacionados a otro tipo de delitos, no necesariamente relacionados con delitos de corrupción. Y esto también pues es parte de esa motivación, de ese profesionalismo que tiene nuestra policía, porque independientemente contra quién hemos estado actuando, y tú también lo miras en el caso incluso de Chalchuapa, a pesar del lujo de barbarie con el que había asesinado a estas mujeres, pues nuestro procedimiento fue bastante profesional. En otros tiempos, tú sabes, las imágenes que sacaban de los detenidos, y esto también tenemos que rescatarlo, porque esa apuesta a profesionalizar y también a todo lo que incluye el plan control territorial, que va también a la dignificación de nuestros policías y el soporte y apoyo que tenemos de nuestro presidente Nayib Bukele, es lo que permite que tengamos una policía que realmente de una forma profesional se vuelque a hacer el servicio en nuestras comunidades. Ministro, ¿tienen ustedes algún tipo de coordinación con autoridades hondureñas en el sentido de que si, por ejemplo, saber si Norman Quijano, el doctor Norman Quijano, sigue en Honduras o ya se fue de ese país? No, en este momento no tenemos ninguna comunicación con ellos. Hablemos también, ministro, del tema del plan control territorial. Sabemos que el plan control territorial en los últimos años ha estado también en el centro del debate por la relación un tanto complicada que había entre el presidente Nayib Bukele y la anterior Asamblea Legislativa.
solicitó fondos en determinado momento para financiar las etapas del Plan Control Territorial. Esos fondos se quedaron congelados. Ahora hay una nueva Asamblea Legislativa, una nueva correlación de fuerzas y ya está, digamos, la llave para poder acceder a esos fondos. ¿Cómo ven ustedes el panorama y el enfoque que se le va a dar a este plan, que se ha considerado como la punta de lanza en materia de seguridad de la administración del presidente Bukele? Sí, bueno, gracias a Dios que ya pasamos esa relación tensa con otro órgano de Estado. No tenía ningún sentido que los exdiputados estuvieran bloqueando. El órgano que nosotros representamos es el Ejecutivo, quiere decir que es el que ejecuta, y el que ejecuta es el que pide los recursos, y ellos siempre quisieron estar metiéndose en la función del órgano ejecutivo, y esto a la luz de todo, y aquí nadie opinaba, y todas estas voces disidentes tampoco decían que el órgano legislativo quería controlar al órgano ejecutivo. Creo que hay pesos y contrapesos en un sistema constitucional, pero lo que vivimos en los últimos 2 años de esta legislatura, pues básicamente fue un darle la espalda a todo, cuestionar, querer meterse en las labores del Ejecutivo, y no solo en materia de seguridad y este bloqueo que tuvimos a los fondos para la fase 2 y la fase 3, sino que también tú lo vistes y la población lo vio en el tema de salud, en el tema de educación, y yo creo que el irrespeto a esta relación y pesos y contrapesos que debe de existir dentro de un sistema constitucional, pues empezó siempre de parte de esta Asamblea Legislativa. Ahora, naturalmente, para nosotros va a ser mucho más fácil poder activar todos estos financiamientos de la fase 2, que es para el concepto de la fase 2 es oportunidades, son 91 millones de dólares, y es donde estamos acercando al Estado, a las comunidades. Va a servir para inaugurar más cubos, pero no solo es el cubo lo que llega al municipio, claro. Junto con el cubo llega el mejoramiento de las unidades de salud, el mejoramiento de las escuelas, mejora de obra municipal, que esto también pues va a estar coordinado con la nueva dirección de obras municipales, y eso nos va a permitir pues crear como entornos virtuosos alrededor de estas intervenciones que como gobierno vamos a estar desarrollando en estas comunidades. Y el segundo componente de la fase 3 es otro compacto de 109 millones, donde vamos a apostarle a la modernización justamente de tanto de la policía y del ejército. Fíjate que el acompañamiento a estos diferentes operativos que se han estado haciendo y a estos allanamientos, al evento de Chalchuapa, a uno como ministro le sirve precisamente para entender las necesidades que tiene nuestra policía en materia de modernización. Todavía estamos haciendo actas con papel y lápiz, y eso yo creo que son de la parte donde vamos a invertir este dinero precisamente para poder desarrollar herramientas, y no solo la herramienta, sino que también los dispositivos tecnológicos que permitan facilitar ese trabajo y esa consulta también a bases de datos desde dispositivos móviles. Parte de esta modernización que viene dentro del quehacer de seguridad pública. ¿Cuánto tiempo puede llevar, ministro, el hecho de poner en marcha estas etapas que son tan cruciales, como se dijo en determinado momento, de llevar oportunidades a las comunidades y también el proceso de modernización de la policía? Porque sabemos que ese es un trabajo del que se viene hablando durante muchísimo tiempo, y una de las interrogantes es, hoy que se tiene la llave, ¿cuánto tiempo puede llevar el poner en marcha el proceso de modernización de la policía? Ya todo el mundo sabe de que los elementos de la policía muchas veces hacen, como dicen, de tripa corazón para poder solventar las necesidades que tienen en sus áreas de trabajo. Sí, fíjate que
digamos, los tiempos son diferentes. Acuérdate que tú tienes una planificación, claro, objetivos a corto plazo, a mediano plazo, a largo plazo. Herramientas, toda esta compra de equipo táctico está dentro de los objetivos de corto plazo, el diseño de plataformas, etcétera, etcétera, mediano plazo, y así habrán otros, como el tema de mantener todos estos equipos, toda esta tecnología, pues que es un tema a largo plazo. Sin embargo, no obstante, y como tú sabes, nosotros como gobierno siempre hemos estado, a pesar del bloqueo que teníamos, pues siempre hacíamos las inversiones en coordinación con Hacienda precisamente, y estamos próximos también como policía a poder entregar uniformes nuevos y botas a nuestros elementos. Esto va a ser ya en los próximos días, y ya se están activando otros procesos de licitación precisamente para seguir apostándole a la dignificación de nuestro cuerpo de policía. En muchas ocasiones elementos de la policía se han visto involucrados en situaciones que tienen que ver con el cometimiento de delitos. Durante su administración, Gustavo, ¿tiene usted planificado algún proceso de depuración de la Policía Nacional Civil, de hacer un análisis de todos los elementos que están ahí y ver cuáles están cumpliendo con su trabajo y quiénes están actuando de forma irregular? Digamos que la policía, Manuel, y a través de los tiempos ya tiene o cuenta con mecanismos para poder depurar y expulsar estos malos elementos, y eso es lo que tenemos que seguir fortaleciendo para que estas áreas pues tengan siempre todos los elementos necesarios y el compromiso también de las jefaturas, que era parte de lo que hablábamos con los diferentes jefes de delegaciones, era precisamente pues poder alertar o tener una respuesta oportuna ante diferentes comportamientos, muchos de ellos que pueden traducirse en un comportamiento anormal dentro del servicio, pero digamos que contamos con todo un sistema precisamente para poder monitorear, supervisar y depurar a estos malos elementos. Como te digo, gracias a esa dignificación que se ha venido sosteniendo dentro del Plan Control Territorial, pues tenemos un cuerpo de policía bastante motivado, bastante volcado hacia el servicio público, hacia el servicio a las comunidades, y esto pues es importante. Eso no quiere decir que estas áreas de control o de veeduría o la famosa inspectoría pues no sigamos haciendo nuestro trabajo, porque esto dentro de una institución que tiene más de 26.000 elementos, pues naturalmente siempre es necesario mantener activo todas estas instancias dentro de la policía. El Ministerio de Justicia y Seguridad, el titular siempre tiene que hacer un trabajo, digamos, doble. Tiene que hacer un trabajo hacia adentro del ministerio, que es trabajar con todos los elementos de la Policía Nacional Civil, pero también hay una proyección hacia afuera. Hablamos sobre la visión que tiene el ciudadano del tema seguridad pública. Por años, aquí en El Salvador, el tema seguridad ha sido un tema un tanto, ¿qué podríamos decir?, sensible para los ciudadanos, complicado para quienes lo manejan. Pero, ¿qué le dice usted en este caso a quienes están en este momento en su casa, que están escuchándole todas las declaraciones que usted nos está dando sobre el manejo del área de seguridad pública, que sigue siendo, como decíamos, un tema muy sensible, un tema que nos preocupa a todos los ciudadanos, porque es y afecta e impacta en nuestro día a día? Sí, siempre en materia de seguridad pública no es una instancia para celebrar. Aquí no se puede celebrar nada. Eso es un trabajo continuo y permanente para seguir impactando y seguir llevando tranquilidad a las comunidades. Es innegable los resultados de este Plan Control Territorial que hemos tenido. Siempre hay personas que lo pueden observar, criticar, etcétera, etcétera. Sin embargo, para nosotros como ministerio,
Es importante también ver cómo muchos países cercanos y de la comunidad internacional están viendo el fenómeno de los resultados de este plan control territorial. Como te digo, si bien es cierto, hemos llegado a niveles donde nuestros indicadores homicidas, hemos salido de ser un país y una ciudad de alto riesgo. Tenemos indicadores incluso que superan los de 1965, donde teníamos más o menos 5 homicidios diarios según el registro histórico que se tiene, y ahora estamos mucho más abajo de eso, pero eso no quiere decir que no nos haga falta trabajo en materia de seguridad. Hemos tenido 30 años de políticas erróneas, de negociaciones donde se dieron casi por 8 años el control territorial a las pandillas, los gobiernos anteriores. Volver a reconstruir y venir con un paso constante y firme, decidido, para poder llegar nuevamente a las comunidades, pero no estamos llegando siempre con temas de represión, estamos llegando con servicios públicos, estamos llegando con nuevas instalaciones para nuestros jóvenes, para generar esos espacios, esas oportunidades. Toda la rama económica está atrayendo inversiones para generar y tener nuevas fuentes de empleo. El tema de seguridad es holístico, baña diferente. Pues si nosotros no tenemos esos indicadores que nos permitan trasladar hacia el exterior, que tenemos el fenómeno controlado, ¿verdad?, eso no va a permitir que vengan inversionistas, no va a permitir trabajo constante, es el que nos va a llevar a ir llevando tranquilidad a diferentes comunidades, entendiendo naturalmente el fenómeno, que es algo que hemos estado hablando con el señor fiscal general, sobre la forma de enfrentar el fenómeno de estos grupos irregulares. Vamos a hacer algunos cambios, siempre de manera coordinada, precisamente para mejorar ese combate y esa desarticulación de estos grupos irregulares. Pero como te digo, Manuel, no es un ministerio donde podamos estar celebrando. Siempre va a haber un fenómeno, igual en los países de primer mundo, tú ves, siempre hay incidencias, por muy Europa que sea, pero si tú vas descuidado, te roban la billetera o la cartera y no te das cuenta. Es decir, comportamientos antisociales siempre van a existir en todas las comunidades. Por eso es que este fenómeno es apostarle a aquellos delitos que tienen un mayor impacto social y trazar un muro bien claro entre estos antisociales y la autoridad, que sepan que ese muro no lo pueden pasar, porque si lo pasan van a ser responsables y van a pasar el resto de su vida en la cárcel. Ministro, ¿cuál es el enfoque que le van a dar ustedes al manejo de la red de cárceles en el país? Sabemos que ya hay un trabajo en modernización del sistema penitenciario, pero me imagino que usted tiene su enfoque respecto al manejo que se va a hacer de las prisiones. Sí, vea, en materia de penitenciaria, con el señor viceministro y director de centros penales hemos venido haciendo un trabajo, hemos sostenido diferentes reuniones. Naturalmente todo este enfoque de reinserción, de generar oportunidades dentro de los penales, es algo que vamos a continuar haciendo y mejorarlo, ¿verdad? Porque sí estamos convencidos de que hay un gran segmento poblacional de reclusos que sí puede ser parte de estos programas de reinserción y de oportunidades laborales. En materia macro, tú has visto cómo hemos venido cerrando estos penales pequeños que tenemos en diferentes municipios. La estrategia es seguir cerrándolos. Estamos agilizando una nueva fase de Mariona que nos va a dar capacidad para meter ahí 2.000 reos, y eso nos va a permitir hacer un cierre de otros penales y convertirlos en centros culturales o espacios para la juventud. Pero dentro del plan está poder construir un nuevo
centro penal una especie de ciudadela penitenciaria donde pretendemos tener diferentes talleres para poder hacer ya sea reparaciones de pupitre, todo nuestro sistema público que se pueda reparar ahí, todo nuestro sistema hospitalario de cama y mobiliario de hospital, precisamente para poder utilizar esa mano de obra. Hemos estado hablando también con algunas gremiales de construcción precisamente para poder también aportar estos reos en fase de confianza para que vayan a hacer algo productivo. Y esto es algo que está enmarcado dentro del plan, del concepto del plan control territorial y que ahora en estas 4 fases ya interacciona con todo lo demás. Tú ves y la gente está viendo cómo hemos desplegado este apoyo a remodelar hospitales, a remodelar y a limpiar puestos de policía, escuelas. De hecho, el trabajo la galera que comentaba que tenemos que hacer allá en Chalchuapa va a ser construida por reos en fase de confianza. Es decir, vamos con una apuesta real a la reinserción y también acá en este tema, Manuel, hemos venido recuperando las prisiones. Era otra de las cosas en esos pactos oscuros que tuvieron los gobiernos anteriores, que básicamente le habían cedido a estos grupos irregulares y ellos eran los que mandaban. Y eso, pues gracias a Dios ya es pasado, ya esa página casi que la cortamos y la borramos de la historia y ahora estamos con esta fase ya de apostarle a la reinserción sin perder el control y la autoridad dentro de los centros penales. Muy bien, ministro, le queremos agradecer que nos haya cedido parte de su tiempo en esta mañana de lunes 10 de mayo. Gracias por estar aquí. Esperamos tener futuras conversaciones con usted para poder hablar del tema de seguridad, como decíamos, que es un tema todavía muy sensible para todos los ciudadanos. Sí, no, gracias, Manuel. Siempre es bueno pues tener esta oportunidad de poder trasladar lo que estamos haciendo a nuestros ciudadanos y nuevamente, como lo dije al principio, que pasen un feliz Día de la Madre en familia. Muy bien, con eso nosotros nos vamos a una pausa comercial. Cuando volvamos tenemos más de Noticiero Hechos, estamos monitoreando el tráfico. Las calles lucen un tanto desiertas porque es un día de asueto. Decíamos, mucha gente está en su casa y nadie está circulando o no está en su actividad cotidiana de un lunes. Pero tenemos el monitoreo aquí en Noticiero Hechos y vamos a tener también más información que usted debe conocer para comenzar bien la semana. Vamos a la pausa, ya volvemos.